Buena compañía, a los que están en línea, a los que están aquí. Siempre me resulta interesante lo que sale en los libros que están en la tablet, en el libro electrónico. Son varios libros. Pero se ha hablado tanto de vivir con miedo, de vivir con susto en estas situaciones. Y por casualidad también nos sale aquí. Si vivimos con miedo, si vivimos con susto, nos hacemos mucho daño. Nos debilitamos. Y no es que las cosas no vayan a ocurrir por dejar de tener miedo. Bueno, ya sabemos que hay cosas que no manejamos, pero muchas sí. Y una de ellas es manejar nuestro estado interno. Es muy importante manejar nuestro estado interior. Eso depende pura y exclusivamente de nosotros. Todo nos influye alrededor, pero no nos obliga. Los planetas, las estrellas, las radiaciones del cosmos, de nuestro Sol, los neutrinos, las partículas de luz, diferentes partículas infinitamente pequeñas que nos penetran todo el tiempo. Nos influye la tierra, nos influye el aire, nos influye el agua, el fuego, nos influye el calor, la lluvia, el sol, la naturaleza, los árboles. Nos influye la gente, la pareja, los hijos, los padres, todo nos influye. Pero ¿cómo dejamos que eso nos influya? Depende pura y exclusivamente de nosotros, no de otras personas. No del resto del cosmos. Debemos ser dueños de nosotros mismos. Debemos ser dueños de nuestro estado interior. Debemos aprender a no depender de todo lo que pase afuera. Si uno se pasa viendo noticias de muerte, de problemas, de desgracias, y hoy nos salió la desgracia en el Dhammapada, nos salió la desgracia. Así dice, antes de poner la parte que se llama tal, nos salió, dice, la desgracia. Atraemos muchas cosas con nuestro estado. No podemos manejar lo que pasa en muchos lugares, pero sí podemos manejar nuestros billones de células. ¿En qué estado queremos dejar nuestras células? ¿Cómo podemos estar bien? Nosotros. Eso depende de nosotros. Claro que el ambiente ayuda, que los amigos ayudan, que la familia ayuda o desayuda. Alguien quiere disfrutar, el otro no quiere disfrutar. Alguien quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. No importa lo que suceda afuera. Hay que ver la manera de mantener un estado interno de equilibrio, un estado de ser. Y eso es un aprendizaje que tenemos todos los seres humanos. Infinitos detalles nos arruinan la vida todos los días, pero también hay infinitos detalles que podríamos aprovechar para que tengamos una vida bellísima. La misma vida en el mismo lugar puede ser bellísima. Hay que buscarle la vuelta, siempre hay que buscarle la vuelta. Siempre hay que encontrarle la luz, aunque esté oscuro. Sí, simple de decir, es cierto, también es difícil de realizar, pero se puede realizar. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Hay alguien que haya querido preguntar algo? Buenos días a todos en línea. Maestro, dice Jessica Ponce, ¿cómo siendo Dios amor dejó que su hijo viviese tanto dolor siendo crucificado? Oh, bueno, hay muchas respuestas para eso. Si le digo lo que pienso, le diría que la misma fuente que crea la vida también la destruye.
la misma fuente de la que fluye el amor, la shakti de la vida, la creatividad, también fluye el odio, de la misma fuente. Pero en este caso, hay algo que dijo Jesús un día que se recuerda hoy, ¿no? Dijo, Elí, Elí, lama sabactani. No sé exactamente si está bien expresada la palabra, pero sí sé que dice Dios mío, para mucha gente significa ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has crucificado? Y en realidad, cuando se traduce, ahí hay una letrita que le cambian, una H, y entonces el significado total de la frase es Dios mío, ¿cómo me has glorificado? Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que está en una cruz, inclusive, ¿para qué se mete en Jerusalén? ¿Por qué entra históricamente, se dice, con un burro, con un pollino que encontró en X lugar y entró en Jerusalén de una manera humilde? ¿Por qué si sabía que lo iban a crucificar? Él ya lo sabía. O sea que se metía en la boca del lobo. ¿Por qué dejó que ocurriera eso? Pero piensen seriamente, a partir de ese acto, que es un crimen horrible y que hemos seguido cometiendo a muchos seres humanos, en muchos lugares del mundo, la bondad no es algo popular, ni siquiera en las escuelas. Observen cómo los niños salen de la familia. La mayoría de los niños es normal que sean agresivos, que se burlen de otros niños. Niños estamos hablando, ni hablar de adolescentes. Diferentes maneras de torturar al otro, sobre todo al más débil o al bueno, ¿sí? Así que es una sociedad todavía áspera, agresiva, una sociedad todavía que no sale de un nivel un poco instintivo, bastante instintivo. Seguimos crucificando a gente buena, lo seguimos haciendo. La crucificamos por envidia, la crucificamos por celos, la crucificamos por diferentes ideas. Seguimos crucificando a gente buena. Miren, el hermano mayor, le cuento a los que puedan estar ahí por primera vez, era un ser humano noble, ayudaba a la gente permanentemente, todo el tiempo ayudaba a la gente, incluso a los mendigos, a cualquier persona. Y sin embargo, había gente que lo criticaba. En Medellín lo pusieron preso, y la misma gente que estaba también de alguna manera relacionada con la institución. ¿Por qué a una persona que hace tantas cosas buenas le generan tantos chismes? Laferrière recibió también muchas críticas. Inclusive Laferrière, con todo lo que dejó de enseñanzas, tenía gente en contra, ¿no? Se siguen llamando, yo no me conecté más con esa gente, pero antes estaban escépticos de la GFU, sí, simplemente porque sí, ¿sí? Es extraño, pero piensen, tenemos un lado oscuro los seres humanos que todavía tenemos que superar. Necesitamos aprender a ser bondadosos, a valorar la bondad, verdaderamente valorarla, no cuando es cómodo, ¿sí? Hay gente que dice, no, sí, yo tengo mucho dinero, pero ayudo un poquito por acá o por allá. ¡Qué bien! Cuando le sobra. Cuando le sobra. ¿Realmente eso es bondad o es comodidad? Nosotros todavía no valoramos muchas cosas los seres humanos. Valoramos el dinero, valoramos la diversión, valoramos el ser famoso, valoramos el poder,
pero la bondad todavía no. Y eso es una inteligencia, que es la mayor inteligencia. Así que en realidad el ser humano ha sido creado por la misma fuente. Así que lo que hizo Dios es hacerse daño a sí mismo para fortalecerse, para crecer. ¿En qué? En un ser humano noble, con una gran capacidad de amar, un sanador, pero no vaya a ser que le quitara el negocio a la gente poderosa del momento. Y qué caro que pagó ese pueblo la muerte de Jesús, qué caro que lo pagó. Es un estigma que tenemos ahí, una parte de la humanidad. Realmente debemos pensar seriamente en ya dejar de destruirnos, en ver cómo sacamos nuestro lado bueno, pero estamos en un mundo donde hay cierto libre albedrío. Podemos hacer en algunas cosas casi lo que querramos. Podemos sacar nuestro lado oscuro, pero no pienso que Jesús haya sido para él algo tan terrible. Al contrario, le sirvió para sus propósitos, influir en toda la humanidad. Por eso lo que verdaderamente dijo: Dios mío, es cómo me has glorificado. Y además de eso, aún con dolor, que podía dominar su cuerpo, si podía sanar, podía dominar su cuerpo. Dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. O sea que la misma fuente que creó a la gente que lo estaba crucificando, sí le dijo: perdónalos ya, me doy cuenta que son ignorantes, que no saben lo que están haciendo. Así que encima los perdonaba. Es un día para perdonar. Hay muchas cosas que perdonarnos los seres humanos. La cantidad de crímenes que hemos cometido contra nosotros mismos. Así que no le echemos la culpa a Dios ni al diablo. Está en nosotros esa elección. Cada ser humano hace una elección diariamente, ser constructivo o ser negativo, ser amoroso con su pareja o no ser amoroso, tratar bien a su hijo, darle tiempo o no darle tiempo, hacer algo por el mundo o no hacer algo por el mundo. Por ahí a mí me pasa que hay gente que me habla que no tiene ganas de vivir, que para qué vive, y entonces conversamos un rato. Hay muchas cosas para las cuales vivir. No seamos tan inmaduros de vivir solo para nosotros mismos. Entonces cuando no tenemos el juguete que queremos para jugar, y hablo de juguetes que pueden ser juguetes como arma, juguetes como persona, porque seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo niños, hay que reconocerlo. Y entonces si no tenemos lo que queremos, ya nos portamos mal. Es hora de elegir. Es un tiempo muy interesante este que estamos viviendo. A ver cómo queremos vivir. Muy interesante. O cómo queremos morir. En fin. ¿Algo más? ¿O dejamos aquí? Mari Carmen dice: muchas gracias por estos momentos tan bendecidos. ¿Por qué cuando rezamos el Padre Nuestro, usted cuando ora santificado sea tu nombre menciona tú, y cuando dice hágase su voluntad menciona su? Es que nunca lo hago igual. Ninguna oración. En ese caso puedo cambiar el su por el tú, puedo cambiar el nosotros por el no, nos, nosotros, nos. Puedo cambiar el cielo por los cielos, porque las dos cosas son ciertas. Y lo hago para de ninguna manera distraerme, estar siempre consciente de lo que estoy haciendo. Porque me ha pasado en un principio que por ahí alguna parte ya no me acordaba si la hice. Y entonces digo, debo tomar conciencia de cada parte. Entonces lo digo de diferente manera. Ustedes díganlo como lo sientan, como lo quieran vivir. No hay ningún problema.
Hay gente que me pregunta, ¿pero yo puedo hacer la segunda parte del Padre Nuestro? Claro, si la quiere hacer, hágala. No hay problema con eso. Nada más que las recomendaciones, la sugerencia es que hagamos oraciones en esta práctica completamente universales, sin descartar a nadie. Y si analizan el significado de la oración del Demiurgo, se van a dar cuenta que no deja nada afuera, ni lo malo ni lo bueno, ni el centro ni la periferia, ni la unidad ni lo múltiple, ni la diversidad. Todo queda adentro, todo queda parte de la fuente. Así que es por eso que lo hago. Pero no tienen que hacerlo así, cada uno hágalo como lo sienta. Yo tengo maneras de tratar de controlar mi mente para que esté en presente. Que esté en presente. Así que no puedo transformar esto en una rutina, ¿sí? Cada día debe ser para mí único. De hecho, hoy es un día único y especial. Y es un día muy especial, ¿sí? A mí me afectaba mucho la Pascua de Muerte. Realmente me afectaba. Y entonces, de repente, me tomo este día como algo especial. Ya no me afecta de la misma manera, pero sobre todo me afectaba porque digo, ¿por qué somos tan tontos? Siguen ganando los malos, ¿sí? Todas esas cosas de niño que uno tiene, ¿no? De cómo es el mundo, por qué sucede esto, por qué sucede aquello. Niños abusando de otros niños, adolescentes abusando de otros adolescentes, adultos abusando de otros adultos. Ahí estamos, abusando del más débil, o cuando tenemos poder, una cuotita de poder, y ahí sabes de qué se trata ese ser humano. ¿Quieres conocer a un ser humano? Dale poder. Y lo conocerás. Enseguida muestra el cobre. Enseguida. Por más que sea una persona que aparentemente tiene cosas extraordinarias, de hecho las puede tener, apenas agarra una cuota de poder a ver qué hace con ese poder. Es algo interesante. Muy interesante lo que somos los seres humanos. Y ahí uno se da cuenta si es un alma ya madura, que ha crecido, que ya ha vivido muchas experiencias y ha aprendido, o es un alma que todavía tiene mucho que aprender. Sí, fue un momento muy, muy particular el que vivimos hace 2000 años, un poco más de 2000 años. ¿Algo más? Sí, dice Pavel Madrigal, buenos días, para preguntarle cómo se definiría a lo que es la psique. Psique, psiques. Piensen en una mente, en una psiquis, en algo que da ánimo, algo que tiene que ver con el hecho de pensamientos, imágenes. Cuando hablamos de lo psíquico, hablamos de algo que está aparentemente fuera de la realidad, pero ahí estamos en un aspecto de nuestra mente, en una parte de nuestra mente muy importante. Hay que aprender a manejar nuestra mente, nuestra psiquis. Y podemos caer muchas veces en situaciones muy particulares, pero por ejemplo, la histeria colectiva que hay ahora en el mundo, ¿sí? Eso está en nuestra psiquis. Y entonces, apenas tosemos un poco, ya tenemos miedo de estarnos muriendo. ¿Sí? Y puede llegar a ser cierto, no digo que no. No digo que no, puede llegar a ser cierto porque ha sucedido, pero imaginación, algo que a veces generalmente está fuera de realidad. A mí me marcó mucho el maestro Marcelli, me gustaba todo lo psíquico, ¿sí? Ese mundo de lo psíquico, de los siddhis, de los poderes, ese mundo del manejo mental fuera de lo común.
el maestro Marcelli me bajó a tierra, inclusive me hizo ver que en realidad uno se va a lo psíquico, ¿sí? A un mundo que tiene que ver con la imaginación, cuando no vive una buena realidad. Y lo vi claramente. Así que dejé todo ese mundo del psiquismo, ¿no? Del psiquismo. Bueno, no sé si del todo, pero realmente en un alto porcentaje, porque ahí estaba tratando de mover un molinillo de papel, ¿no? Con la mente, y haciendo esto y aquello y lo otro y lo demás. Un día me di cuenta que en realidad me encanta volar, pero la única manera de volar que logré es, bueno, parapentes, aeroplanos, ¿no? Sí, aviones, paracaídas, pero no. De todas maneras, también se pensaba en aquella época, ¿se puede levitar? ¿Sí? Bueno, ahí tuve un gran aprendizaje, porque aprendí a levitar cuando me consagraron a gurú. Eso fue un momento muy especial. Me gustó mucho. Digo, ahora levito, ¿no? A partir del 1 de mayo del 2014 empecé a levitar. Levito al trabajo. Ya no trabajo en el negocio, ¿no? Me explotan acá en el ashram, eso sí. Pero es otro tipo de trabajo que no es remunerado, ¿no? No es remunerado. Entonces ya no es un trabajo, sino que cumples una función de servicio, ¿no? Y un servicio impersonal. ¿Qué más? Dice Cristina Gálvez, me agrada mucho escuchar lo que dice Gurú. ¿Qué hacer para enfocarnos en lo positivo, en el equilibrio y lo bueno y bello que nos da la vida a pesar de situaciones externas o complejas? Bueno, es un momento muy importante para centrarse. Ahí es donde les recomiendo a mucha gente que aproveche, por ejemplo, el yoga, el Hatha Yoga. Hay muchas clases de yoga que está brindando la red GFU en diferentes horarios en muchas partes del mundo y se puede conectar. Bueno, también el ashram transmite su yoga a la una. ¿Por qué digo del yoga? Bueno, porque mucha gente que le gusta el gimnasio no va al gimnasio en este momento, no tiene unas máquinas en su casa para correr, para andar en bicicleta, para hacer pesas. Pero el ejercicio es muy importante. Las asanas te concentran, te hacen sentir a ti mismo. La meditación, el estudio, estudiar un idioma activa la mente, es muy importante. Ahora hay muchas maneras de estudiar idiomas gratuitas por internet. No hay ningún problema con eso. De verdad que no hay ningún problema, al contrario, realmente funciona y se va aprendiendo algo. Pintar, bailar, aprendan alguna danza, lo que sea. No importa si uno tiene 2 pies izquierdos, ¿no? O 2 pies derechos. Algo se puede llegar a hacer, se puede llegar a aprender haciendo un esfuercito. Muchas cosas. Escriban un poema. Es momento de sacar lo mejor de nosotros mismos sin depender de cosas externas. De verdad, ya que están todos estos aparatitos, utilícenlo para, bueno, seguir una rutina de gimnasia que no necesite aparatos ni un gimnasio en particular, seguir una serie de asanas, algún tipo de meditación. Muchas cosas se pueden hacer, se puede estudiar en grupo también, siempre hay videoconferencias, todo el tiempo. Ayer dio una videoconferencia el gurú Guillermo, muy linda, pueden ver mucho material, estudiar el cosmos. A mí me gustaba, en una época me compré una pantalla grande, ¿no? Muy grande. Entonces, ver el cosmos,
todas las últimas fotografías del Hubble. Era hermoso en una pantalla grande, conocer el universo. Maravilloso, es un momento para aprovechar muchas cosas. Y por supuesto, bueno, también de desapegarse de todas las rutinas y las costumbres que teníamos que nos ayudaba. En muchos lugares han cerrado hasta los parques, no puede ir la gente a trotar, ¿no? Es una pena porque se puede trotar manteniendo una distancia. La naturaleza es muy importante, muy importante. No pueden seguir manteniendo a la gente encerrada. No de esta manera, ¿no? Va a haber que aprender a cuidarse y salir un poco. Bueno, ya veremos qué sucede en unos días. Ahí veremos. ¿Qué más? Maestro, en lo concerniente a lo que dijo del poder, porque todas las cosas son para usarse, ¿no? Depende del estado de conciencia de la persona, porque si tiene poder y no lo usa, ¿para qué lo tiene? Que de hecho, usted ha mencionado que no tiene poder, pero si no tuviera poder no estuviera ahí. Entonces, conforme va ascendiendo el estado de conciencia, se va adquiriendo más poder, ¿sí o no? Sí, pero es poder para ser, no es poder para tener. Hay una gran diferencia. Y yo no dije no tener poder. Yo dije darle poder a alguien y te vas a dar cuenta por dónde va. Una persona que no busca el poder, que no quiere ejercer el poder, aunque tenga poder, lo utiliza a favor de todos. Por eso, poder para hacer, para que te quede más acomodado en tu mente. Pero un poder para hacer es un poder de servicio. Sí, yo tengo capacidad de servicio. Si alguien lo requiere. Y esa capacidad de servicio te da una fuerza. Sí, tienes fuerza. Pero en realidad no es ningún poder material. Ninguno. Pero se puede transformar en material. ¿Pero para qué si ya no te interesa? ¿Qué poder quieres ejercer? El poder que quiere el universo. No es lo mismo buscar el ser que el poder. Cuando hablamos de poder, el concepto de poder que tenemos los seres humanos es poder ser más que el otro. Poder abusar del otro, poder influir en el otro, poder mandar al otro, poder generar una guerra, poder sacarle las cosas que me convienen como país a ese país. Eso es tener poder, poder atómico, ¿sí? Poder nuclear, ¿no? No atómico. Poder, esa búsqueda de poder, cuando necesitas ser más que los demás, es una búsqueda de la persona, del ego. No es una búsqueda del ser. ¿Para qué quieres ser más que otro si nadie es más que otro? ¿Eres más que una hormiga? Sí, yo puedo pisar a la hormiga. Sí, es cierto. Y cuando te mueras, la hormiga te va a comer. Sí. Hasta los hormigueros se mueren y se lo comen las hormigas. Sí. Pero ese tipo de poder es el problema. Si quieres poder para amar, es otra historia, ¿no? Pero fíjense en el poder. La gente le gusta mandar. Fíjense incluso en las parejas. Hasta en una pareja que se ama, ¿no? Hablo de una pareja que se ama, de repente hay roce, poder, a ver quién tiene más fuerza, quién puede más que el otro, ¿sí? ¿No te pasa a ti? No, yo he visto que no te pasa nunca, ¿no? Para nada, ¿no? Por eso necesito poder, maestra. Si no... No, es que no necesitas poder. Lo que pasa es que el poder del ser, miren lo que decía el maestro Marcelli, que parecía que lo simplificaba mucho. Decía,
a un puño poderoso, ¿sí?, se le puede oponer otro puño. Y no ha habido poder en el mundo que no haya sido superado. No hubo nadie. Todopoderoso ha caído y todopoderoso fue superado en algún momento por otra persona, por otro poder, por otro grupo. Siempre. Siempre. ¿Sí? No ha sido eterno. Dice, no, pero tuvo el poder por 50 años. Lo mismo, fue efímero. Se terminó. En cambio, al ser no se le puede oponer nada. Entonces, poder para ser, eso es otra historia. Diferente completamente al concepto de poder que tenemos los seres humanos. Entiendo lo que es el poder. Sí, lo entiendo, claro. Sí, pero ¿para qué lo quieres ejercer? A ver qué te dice la naturaleza. Sí. Y es lindo. El ego se siente feliz cuando se siente poderoso, más que otras personas. Eso es como un niño que quiere ser el más poderoso, el más grande, el Superman, ¿no? El que tenga más éxito. Somos como niños. ¿Para qué quieres tener más éxito que otros? Eso es nuestro ego. ¿Sí? Muchas veces tú me haces comentarios que tienen que ver con el poder. ¿Sí? Lo entiendo porque admiras a una persona que tiene poder. Lo entiendo. ¿Por qué uno admira a un poderoso? Porque uno quiere tener poder. ¿Sí? A mí en realidad, los poderosos sé que son seres humanos. No me importa quién sea. No me importa quién sea. Y esto no es de ahora, ¿eh? No es de ahora. Miren, yo llegué aquí de medio genial. Me sentía fuerte, vital. Ya ves. Aprendes a sentirte ni más ni menos que nadie. Ni más ni menos que nadie. Si quieres puedes, si no quieres no puedes. Entonces estás tranquilo contigo, ¿no? Y entonces hay gente que se siente poderosa. Me da lo mismo. A mí me divierte cuando alguien empieza a mostrar que tiene poder. No me río porque ya he generado muchas broncas, ¿no? Y entonces alguien te muestra que tiene poder, que tiene jerarquía. Me divierte. La perdió automáticamente. Cuando alguien te quiere mostrar que tiene poder, ante mí lo perdió completamente. Ya no tiene poder. Es simplemente una cuestión de ego. De ego, nada más. No importa si es presidente o no, o no es presidente. Me da lo mismo. Y es menos el mendigo que el presidente. Hay que analizar, a ver. En el nivel de ser, todos somos extraordinarios. En el nivel de la persona hay diferencias, mujeres, hombres, ¿sí? Y todo lo intermedio también, que no son menos para nada, ni más, ni más. En fin, bueno, son maneras de ver. No me hagan caso con esas cosas, no me hagan caso. Pero a mí me divierte. Un día, es que le tenía miedo. Tú caminabas en Argentina en la dictadura y había un policía, ¿le tenías miedo? Un militar, ¿le tenías miedo? Los policías de civil, los peligrosos, eso había que alejarse lejos. Hasta los policías le tenían miedo a los comandos para reprimir. Sí, y los conocí porque cuando no los conocía, yo estaba en la calle lo más tranquilo haciendo dedo, ¿sí?
pidiendo ray, como dicen aquí, ¿sí? Me lo llevaron, me agarraron entre 4, me tiraron ahí adentro, tortura, lo que sea. Ahí me di cuenta que había comandos que no era... Con poder. Y con poder me hicieron, sí, lo que quisieron, ¿viste? Ahí en un calabozo sin baño, sin nada, un cuartito pequeño, en el piso tenía que dormir, ¿viste? Divertidísimo. ¿Cuánto poder? Sí. ¿Y dónde están esas personas ahora? En el infierno. No. El infierno es la vida que vivían. No. Una vida horrible. Torturando gente, matando adolescentes, haciendo desaparecer gente. No pueden vivir consigo mismos. Es terrible lo que les pasó. Hay que ayudarlos, reconstruirlos. Es terrible. Y aparte los prepararon. Se llama disociación instrumental. Eso es algo muy real. Muy real. Entonces tenían la mente dividida, ¿no? Sí. No hablemos esos temas, pero el poder, la policía, sí, es peligroso. Si no tienes miedo, ¿cuál es el poder que tienen? Y si te hacen algo, ¿cuál es el problema? ¿Qué pueden matar? Un cuerpo. Te pueden matar como cuerpo, no pueden matar tus ideas, no pueden matar tu espíritu. La vida continúa. Crucificaron a Jesús. ¿A quién? A la persona de Jesús crucificaron. Al Cristo no. Está vivo. Sí. Mucha fuerza, además. Era un poder material y ahora el mundo sigue teniendo. Sigue habiendo gente que ejerce un poder material. El problema es que hay mucha gente que le tiene miedo al poder material. Ese es el problema. ¿Sí? Hay que perder el miedo al poder material, al poder físico. ¿Sí? Rambo, 500 armas, ¿sí? Encima. Y entonces, ¿era poderoso? Sí, poderoso. En fin, sí. Oshi dice, maestro, buenos días. Bueno. Diría que el estado de conciencia está directamente relacionado a las heridas de la infancia no sanadas. Bueno, el asunto es que las heridas de la infancia en la persona que somos, física, emocional y mental, en este ciclo de vida, es lo que nos impide sacar lo mejor que traemos los seres humanos de otro ciclo de vida. Así que hay que sanar esas heridas, superar eso, aprender lo que tenemos que aprender de eso que nos pasó para recuperar lo que verdaderamente somos. Y si, de acuerdo a cómo mueres, así naces. Así que si hay cuentas que pagar, o mejor dicho, aprendizajes que recibir, te va a pasar lo mismo que tú le hiciste a otros seres humanos, a favor o en contra. Porque eso es aprendizaje. No es porque sea un castigo, simplemente necesitamos pasar por ahí. Así que sí tiene relación con las cosas que nos pasan, por alguna cuentita pendiente y algo que tenemos que aprender, pero hay que sanar eso para poder mirar más lo que somos como seres. Es muy importante sanarlo, muy importante. Yo cada día le doy más importancia a eso. ¿Por qué? Porque nos impide mirar más profundo todo lo que tenemos como resentimiento, como miedo, como tristeza, como dolor, sufrimiento de antes, injusticias. Miren, yo veo algunos traumas de mi infancia, me divierten, no lo digo en broma. Y eso me hizo sufrir tanto en otros años. Me llevó a la depresión. Ahora me divierte y veo que inclusive hasta era necesario que ese niño viviera eso, porque si no había cosas que no aprendía. Y uno dice, no puede ser.
Bueno, estoy hablando de mi situación, no hablo de la situación de los demás, pero siempre hay una razón. Las cosas no son por casualidad. El universo está ordenado, todo está encadenado, así que siempre hay posibilidades, siempre, y tiene alguna explicación. Y si algo fue injusto, algo no correspondía, se va a acomodar después. Es interesante lo que ocurre. Si algo ocurrió aparentemente que no correspondía, se va a acomodar. Y cuando se acomoda, bueno, ahí te recuperas. Así que hay que ver de qué se trata cada trauma. De alguna manera está relacionado con lo que necesita nuestra alma, con las experiencias que trae a nuestra alma. El universo no necesita nada más que la memoria de las partículas que hay en cada ser humano que guardan la experiencia vivida. Así que esas mismas partículas, como lo que trasciende de nosotros, van a atraerse experiencias que necesitan aprender. Es algo interesante. Es como si tuviéramos un disco duro individual, ¿sí? Y ahí guarda todo. Todo. Lo que hicimos, lo que nos hicimos y lo que hicimos a los demás, a favor y en contra. Así que nosotros mismos nos pasamos la cuenta. No es que vamos a un lugar y nos vamos a quemar por toda la eternidad. Incluso la gente que hizo mucho daño, ahora hablaba de gente que torturaba, que mataba gente. Se tienen que recuperar y hay que recuperarlos. A todos. Ayudarles a aprender algo y lo que más hay que asimilar es que le va a pasar lo mismo para que aprendan lo que se siente. En fin, ¿qué más? Maestro, dice Juba, desde Cali, Colombia, ¿cómo salto la creencia de ver lo difícil? Sería como la tendencia de ver lo difícil. Bueno, eso es una actitud ante la vida. Este asunto de ver un vaso medio lleno o medio vacío. Es interesante. Tienen que analizar cada ser humano qué tendencia tiene. Si hay una persona, por ejemplo, yo veo gente en el ARRA, ¿no? Haces un montón de cosas buenas, construyes, mejoras, pones algo lindo, y hay personas que vienen y se fijan en un detalle que ahí quedó descuidado, ¿no? Esta piedrita no quedó bien acomodada, aunque haya millones de piedras acomodadas, porque es una persona que se fija siempre en lo negativo. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra mente? Hay que educar nuestra mente para que tenga una actitud constructiva. A ver, no puedo ir al cine, no puedo ir a tal lado, no puedo viajar, no puedo aquello. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprovechar en este momento para disfrutar de la vida? Si me quedo quejándome por lo que no puedo hacer, estoy teniendo una actitud negativa conmigo mismo y con los demás. Pero si le busco la vuelta, eso es una actitud que me va a llevar a ser feliz. Siempre hay cosas difíciles, nadie se salva de eso. El asunto es que estamos ahí tratando de vivir una vida cómoda, una vida confortable, que no nos pase nada negativo, que todo sea bueno, que todo sea divino, que todo sea divertido. No funciona así la realidad. Estoy evadiendo la realidad. En la realidad siempre tiene que haber dualidad, pero no es porque tenga que haber. Así nos impone el cosmos. La dualidad es una ley. La ley de polaridad, la ley de género, ¿sí? Electromagnetismo, siempre hay fuerzas centrípetas, fuerzas centrífugas, siempre se mueve de manera dual, así se expande el universo permanentemente. Así que siempre va a haber algo difícil y algo fácil. Aprovechen lo difícil para tomarlo como un problema a resolver, ¿sí? Y se vuelve divertido. Y si no lo resuelven, no hay problema. Quiere decir que no hay problema, porque lo que no puedes resolver desapareció el problema.
Dice, tengo un problema, pero no tiene solución. Ya no hay problema. Aceptas que no tiene solución, pero también puedes buscarle la vuelta por acá, por allá, y un día lo solucionas y te quedas contento porque aprendiste. Así que es una actitud. La felicidad, la alegría es una actitud. ¿Se despiertan todos los días con ganas de vivir? No. No todo el mundo. Hay gente que se levanta. Yo me acuerdo muy bien de mí. Y entonces no tenía ganas de levantarme. De hecho, no me levantaba. A veces me levantaba a las 3 de la tarde. ¿Sí? Por eso mucha gente digo, no, yo me levantaba a las 3 de la mañana, no, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Cuando era muy temprano, 2:30, ¿no? 2:30. Si me acostaba a las 6 de la mañana, imagínate, ¿para qué? 6, 7 de la mañana. Sí, trabajaba de noche, salía de noche, era un trabajo, me gustaba mucho ese trabajo, sí, lo disfrutaba, pero después me deprimía, ¿no? En fin. Bueno, ¿qué más? Cambiemos el tema. Dice Jessica, Marcos, ¿cómo puedo llegar al equilibrio de cuerpo y mente? ¿Qué necesita una mente? Un cuerpo sano. ¿Qué necesita un cuerpo? Una mente sana. Entonces, ¿qué puedo hacer por mi cuerpo para que esté sano, esté vital y sea feliz? El cuerpo, ¿Qué puedo hacer por mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por mi mente para que deje de estar confusa? Incluso ahora es un momento de confusión enorme. Nadie sabe cuál es la verdad. Esa es la realidad. Te dan información, no tienes la menor idea si es cierto o no es cierto. Nadie sabe nada. Hay gente que dice, no, murieron tantos acá. Y otro dice, no murió nadie. Y entonces, ¿cuál es cierto? ¿Cuál es verdad? Pero no solo en eso, en todo. Una mente sana necesita una información que tú puedas comprobar. Así de simple es. Entonces, no le puedes creer a un gurú, por lo menos a no le puedes creer a un religioso, un político, solo porque sí. Viene Buda, Siddhartha, y dice, voy a bajar porque esto es un desastre, ¿sí? Entonces, Siddhartha Gautama dice, vuelvo y vamos a conversar para ver si logro que se enderecen. O Jesús también se le ocurre venir de nuevo y dice, bueno, para ver cómo se acomoda todo esto. No lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar. Inclusive, aunque lo escucháramos, necesitas comprobar por ti mismo, tu mente tiene que comprobar algo para tomarlo como un alimento real, intelectual. Por eso cuando leemos algo, ¿sí? La teoría de la supercuerda, teoría, no está comprobado. Se investiga, el universo es infinito. ¿Será? Sí, ¿será? Hay cosas que no podemos comprobar, pero lo que sí podemos comprobar afirma la mente. Entonces una mente para estar sana necesita estar siempre en un aprendizaje activo. No se olviden esa frase. Una mente sana que aleja a las personas de la locura, ¿sí? De las neurosis, de las histerias, de la división inclusive, ¿sí? De la esquizofrenia, porque a veces tenemos la mente dividida. Es una mente que está siempre aprendiendo, renovándose. Cuando una mente se estereotipa, ¿sí? Se rigidiza, ahí empieza a enfermarse. Todos los lugares que atienden a enfermos mentales es la gente que empezó a rigidizarse y repite cosas y no lo sacan de ahí. Se vuelve fanática, se vuelve religiosa dogmática. Es algo interesante lo que ocurre con nuestra mente. Así que para no enfermarse hay que romper nuestras propias estructuras sin quedarse con una estructura. Trabajar nuestro ecro, nuestro esquema referencial,
conceptual y operativo, nuestro esquema conceptual, referencial y operativo. Eso es el ECRO. Trabajarlo y renovarlo de acuerdo a lo que nos conviene, de acuerdo a lo que nos pasa, de acuerdo a lo que necesitemos como persona, pero sin un cuerpo feliz, sin un cuerpo que esté bien, que no interfiera. Difícilmente una mente puede estar bien del todo, ¿sí? Así que en realidad se necesita ese complemento. Y para tener un cuerpo feliz hay que pensar seriamente en disfrutar mucho del humano que somos, ¿sí? Yo dejé de recomendarle a la gente que haga el amor, porque hay mucha gente que no quiere hacerlo, que le parece que no hace falta. Lo respeto, pero no lo comparto, porque necesitamos un cuerpo feliz, instintivamente. Y toda esa tendencia que tenemos de Piscis, el pecado, ¿sí? El sexo es pecado, la sexualidad es pecado, todo es pecado, el placer es pecado, reír es pecado, bailar es pecado. Acuérdense, hay gente que todavía piensa así, de verdad. Incluso yo me sigo riendo porque a veces la gente hace comentarios, es una persona seria, entonces es confiable. Yo no confío en la gente seria. No, para nada. Las personas más serias fueron las más peligrosas que he visto en mi vida. Y sobre todo si de traje y corbata y con un puesto, abogados, jueces, gobernadores. ¿Sí? No estuve con el presidente de Argentina, pero he estado con gobernadores peligrosísimos, pero gente seria, gente con una buena imagen. Bueno, volviendo a este asunto del cuerpo, necesitamos un cuerpo feliz, un cuerpo que viva eróticamente, pero no hablo de eros bajo, sino eros como amor, un cuerpo que disfrute del perfume de una flor, de un poema, que disfrute de las caricias, de los abrazos de nuestro hijo, de nuestros padres, la pareja. La sexualidad es mucho más que genitalidad, pero hay mucha gente que prefiere vivir así tranquilo. Muchos me dicen, entonces yo dejé de molestar, que todo el mundo viva tranquilo. Es aburrido, pero viven tranquilos, ¿no? Sin hacerse problema. Lo entiendo bien, es una buena manera de vivir, sí. En fin, no tiene nada que ver a lo mejor con un cuerpo feliz. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe lo que provoca un orgasmo en un cuerpo sano, ¿no? Estoy hablando de un orgasmo sano, un orgasmo en pareja, un orgasmo con amor, lo que provoca, maravilloso. Lo digo para Oshi, que estaba ahí, que el otro día mencionó, para que se sienta contenta. No era para los demás oídos sordos, ¿sí? El celibato, ser monjes y monjas es lo mejor del planeta. Sigamos en esas condiciones. Sí, todos de Brahmacharya. Sí. Jessica Ponce, ¿cómo trabajar el perdón con uno mismo y con los demás? Bueno, es un buen planteo. Es un día muy especial para perdonarnos el daño que nos hicimos y que a veces nos seguimos haciendo, matando lo bueno en nosotros y lo bueno fuera de nosotros, en otros seres humanos. Para perdonarse hay que aceptar toda nuestra oscuridad, lo que somos, nuestras debilidades. Sí, nos da vergüenza, a veces podemos hasta llorar por ver nuestro lado oscuro, pero una vez que lo aceptamos, podemos llegar a manejarlo. Entonces, para poder perdonar afuera necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Me gustó mucho una vez, esa vez me gustó mucho, estuve en otras ocasiones, pero esa vez me gustó mucho, me invitaron a una sinagoga en el Día del Perdón. Trabajar el perdón por el holocausto, ¿no?, que vivió el pueblo judío. Me encantó ese ritual, me encantó todo lo que hablaron, muchísimo.
y lo que no entendía porque estaba en hebreo, lo preguntaba para saber de qué se trataba. Me encantó, porque necesita uno aprender a perdonar. Y también hay que perdonar que crucificamos a Jesús. Y también tienen que perdonarse el pueblo que lo quiso crucificar. Así que es un día muy especial. Tendría que haber muchos días para perdonarnos y perdonar. Pero comienza en uno mismo. Comienza en uno mismo. Se facilita el perdonar a otro cuando uno asume la posibilidad, no digo que sea exactamente así, la posibilidad de que lo que nos hicieron de dañino, de injusto, de alguna manera, por algún lado, había una cuenta pendiente. Y algo o que estaba pendiente o que necesitaba aprender o que la vida de alguna manera me estaba probando. Hay que ver de qué se trata. Nada es casualidad. A veces cometemos errores con nuestros hijos. Hay que perdonarse, incluso pedirle perdón a nuestros hijos. Pero primero reconocer que nos equivocamos. La culpa no sirve para nada. La culpa nos impide perdonarnos. Cuando una persona se siente culpable, no trabaja para pagar la cuenta. Hay que pagar la cuenta. No solo hay que perdonarse. En fin, cambiemos el tema, pero es un tema muy interesante. Qué bueno. Maestro, hay varias preguntas todavía. ¿Hay mucha gente presente? El maestro diseñó la gimnasia psicofísica. ¿Sirve? Conozco mucho de gimnasia. Conozco mucho porque he sido deportista, también técnico. Dirigí un equipo de vóley, no solo jugaba al básquet, vóley, al fútbol y varios deportes, pero puedo asegurar que esa gimnasia es muy completa. Muy completa, lo único que le falta algo, bueno, algo de trote, algo así de movimiento, pero es muy, muy completa. Sí, es muy buena gimnasia. Pero no necesitamos repetir siempre la misma gimnasia, para nada, para nada. La gimnasia 2, que es un retoque de la gimnasia 1, para evitar, hay gente que tiene problemas en las cervicales, entonces hay pequeñas correcciones para ayudar, pero las dos gimnasias son muy buenas gimnasias, realmente son elaboradas. Hay muchas ahora variantes posibles, seguimos aprendiendo, así que no se queden con esa sola gimnasia, pero sí es muy buena y muy completa. Y nos prepara especialmente para las asanas, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Qué más? Jorge Rojas dice, en el libro de los grandes mensajes, dice que Jesús no murió en la cruz. Bajado y sanado, vivió 40 años enseñando a sus discípulos. ¿Es así o cuál es el detalle? Bueno, todo lo que ha dicho el maestre Serge Reynaud de la Ferrière, hasta ahora he ido comprobando cosas. Eso no lo he podido comprobar, pero es muy posible que no haya muerto en la cruz, que haya simplemente fingido su muerte o de alguna manera podía manejar ese estado. También se podría decir que tenía la fuerza mental suficiente como para aparecerse a sus discípulos, sí, pero no permitía que lo tocaran. O sea que de alguna manera tal vez se aparecía como persona en el sentido como un cuerpo nervofluídico. Pero evidentemente fue muy importante lo que pasó porque sus discípulos lo volvieron a encontrar, lo volvieron a ver y se fortalecieron a tal punto que aunque los persiguieran para matarlo, para cortarles la cabeza, para crucificarlo,
lo mismo siguieron difundiendo una enseñanza para el planeta. Y no digo que las religiones que salieron de ahí sean las mejores ni buenas, pero la enseñanza sí es maravillosa. ¿Por qué tenían tanta fuerza? Bueno, porque su maestro seguía vivo de alguna manera. Seguía vivo. De hecho, sigue vivo. Por lo menos para mí. Sigue completamente vivo. Me gusta una frase del maestro que dice que el divino Nazareno sigue caminando por las tierras de Emaú, ¿cómo era? Hoy hay una, le voy a pedir que me consiga, Gloria, la carta de Noé. Es muy interesante lo que expresa. No lo busquen en la cruz, de verdad, no lo busquen en la cruz. Buda, Jesús, todos los Budas, Krishna, todos, Quetzalcóatl, siguen vivos. Kuan Yin, no importa a quién mencionen. Lo que pasa es que nosotros tomamos la vida únicamente como algo físico. La vida es mucho más que eso. La vida es realmente un mundo infinitamente superior y mayor y más importante y eterno que la vida material, ¿no? Y tanto miedo que tenemos de morirnos. En fin, terminamos aquí, ¿no? Pues hay varias preguntas, maestro. A ver, voy a ser sintético, no se enojen. Adriana Bajardo, ¿el libro negro es para leerlo uno solo o para que algún maestro nos lo explique? Las dos cosas. Léalo usted sola, lo que no entiende, pregunta y ahí va viendo. Le conviene en un grupo de estudio mucho más. Pero las dos cosas, anime a hacer leerlo, nada. No hay problema, uno puede leer libros complicados y después ver lo que no entiende y lo puede compartir en un grupo para ver quién lo entiende y también consultar lo que necesite consultar. ¿Qué más? Ana Laura dice, saludo desde Uruguay. Si Jesús, nuestro amado Maestro, tiene un mensaje para la humanidad, ¿qué haría Él en nuestro lugar con todo lo que está pasando? Gracias. Bueno, simplemente a lo mejor ayudaría a algunas personas a tener más confianza en la vida y los sanaría. Pero le ayudaría sobre todo, pienso, a que tuvieran menos miedo. No le den tanta importancia a todo esto. Sé que es terrible, sé que hay gente que muere. Cualquiera de nosotros se puede morir mañana. Es cierto, pero vivir con miedo, yo creo que nos haría ver que hay algo eterno en nosotros. Y eso eterno no muere. Y entonces tendríamos mucho más confianza en la vida, aunque fuera efímera. Y por supuesto, si hablamos de Jesús, estamos hablando de un ser humano que nos enseñó a amar y todavía no hemos aprendido lo suficientemente bien. Sí, amarnos los unos a los otros, ya eso solo, ya no pudimos. ¿Sí? Amamos a algunos, pero no a los que no nos convienen. Amamos a los de un país, pero no a los de otro. Amamos a los de un partido político y no a los de otro, de una religión o de otra. No amamos los unos a los otros. Y menos hemos aprendido a amar a nuestros enemigos. Es algo difícil de hacer, así que creo que todavía tiene mucho trabajo para hacer, pero siempre está en el planeta. Mucha gente sigue sus pasos y está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Por equilibrar todo este desastre que hacemos los mismos seres humanos. Dice Toño Moreno, maestro, ¿podría hablar sobre los planos o dimensiones? Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, cuando hablamos de planos, hablamos de posibilidades. El plano físico, emocional, el mental, el plano espiritual.
Podríamos hablar de diferentes planos, pero también los podemos relacionar con las dimensiones. Entonces nos movemos en 3 dimensiones, estamos desarrollando la 4ª dimensión, comprendiendo más allá de la dimensión material, las que vemos, ¿no? Sí, así, de esta manera, lo que se proyecta. Pero esas 4 dimensiones que estamos desarrollando ahora, se dice que hay más dimensiones. Incluso se habla de 10 más 1 en la teoría de la supercuerda. Hay diferentes teorías. Imagínense cuántas dimensiones puede haber en el cosmos. Pero hay que aprender a manejar los planos. Y los planos tienen relación con los elementos. Eso es muy, muy importante. Relacionar los planos con los elementos. Manejar el plano físico, manejar el plano emocional, manejar el plano mental, manejar, desarrollar el plano mental superior, el plano intuitivo. Bueno, voy a hacerlo cortito. Hay mucho más. No, ya, es una más, nada más. Es A un ver. comentario de María Carrillo. Maestro, yo desde niña fui insegura. Con el tiempo se ha ido disminuyendo, pero aún ahora que soy adulto, de repente me entra esa inseguridad. Y cuando quiero transmitir algo que sé muy bien, mi mente se bloquea. Me doy cuenta, por tiempo he trabajado mucho, pero me sigue sucediendo de vez en cuando. Tengo malos recuerdos de por qué soy así. Bueno, te entiendo, porque todos hemos pasado por ahí. De hecho, a mí me pasaba que me trababa, me inhibía, me ponía colorado, me sentía muy inseguro. Todo eso se debe a situaciones que uno pudo haber vivido en la infancia, entonces hay que sanarlas. Y además de eso tienes que activar la María Carrillo, que puede, que sabe, que conoce, y no dejar que esa niña lastimada ocupe el lugar de la adulta que eres ahora, con un montón de posibilidades. Es natural que nos suceda. Hay neurotransmisores en nosotros, entonces ciertas situaciones nos activan esos neurotransmisores, neuropéptidos, entonces hay conexiones nerviosas en nosotros y esas conexiones hacen que repitamos ciertas situaciones inconscientemente. Entonces no hay que dejar que el inconsciente controle nuestra vida. Tomen conciencia de que se van a bloquear y en ese momento desbloquéense. Es algo muy importante eso. Yo he vivido con eso mucho tiempo. Inclusive tuve que ir a la infancia y darme cuenta cuando empecé a ser un niño tímido. Y fue a partir de los 6 años, en ciertas situaciones que se fueron dando. Entonces me transformé en un niño desinhibido, contento, creativo, que parecía inteligente, en un niño opacado completamente, con miedo, con inseguridad. Así que eso hay que cambiarlo. Hay que sanar ese niño. Hay que ir al trauma, escribirlo, analizarlo, compartirlo y se acabó el problema. Pero no vuelvas a permitir que aparezca eso. Cuando va a aparecer, obsérvate. Hay que aprender a observarse. Por eso les planteo en la primera semana, la gente que lo está haciendo, obsérvese, obsérvese. Sí, me observo, ¿y qué pasa? Ya se van a dar cuenta lo que pasa cuando uno se observa. Si uno aprende realmente a observarse, ahí se va dando cuenta cómo actúa y por qué actúa de cual o tal manera. Si yo traigo ese niño tímido, ese adolescente tímido, ese adulto con problemas para hablar con las personas, no me podría ni parar aquí. Estaría completamente bloqueado. No podría hacer nada realmente. Nada. Imposible sería, y menos arriesgarme a que me pregunten cosas que ni siquiera sé si voy a poder responder. Ese niño estaría completamente inseguro. Así que no lo dejo aparecer. Ya más o menos lo sané. Y todos debemos sanar algunas cosas. Así que les agradezco mucho a todos esta oportunidad de servirles. Nos vemos al mediodía, los que quieran practicar un poco de Hatha Yoga, de Arran. Buen día a todos. Pax.
Gracias a todos, buenos días.